Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. A partir de este 1 de agosto, el gobierno inicia la venta de las cocinas eléctricas de inducción. Su propósito, masificar su consumo y reemplazar a por lo menos 3 millones de cocinas a gas que reciben un combustible importado y subsidiado. 12 empresas fueron calificadas para fabricar las nuevas cocinas y poner a disposición de los ecuatorianos varios modelos. Adicionalmente, las empresas eléctricas deberán realizar cambios en las conexiones eléctricas para garantizar un buen funcionamiento de estos aparatos. Nos acompaña ya Daniel Oleas, gerente de Gisorca, empresa importadora de cocinas de inducción. Y también está con nosotros nuestra compañera Joana Ramos, que ha venido recibiendo por parte de nuestros amigos televidentes algunas inquietudes. Así que en buena hora los tenemos aquí para poder absolverlas. Daniel, Joana, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Una de los grandes propósitos que tiene el objetivo del gobierno con la introducción de este tipo de cocinas es aliviar el consumo de gas subsidiado y poderle dar a la ciudadanía una cocina de este tipo, pero que no impacte económicamente con una planilla de luz. ¿Cómo sucede eso, Daniel? Esto sucede a raíz de que el gobierno tiene el cambio de la matriz energética. Esto también tiene un aporte muy importante en lo que es cuidar el medio ambiente y sobre todo erradicar principalmente el gas de petróleo licuado, ya que tenga un uso mejor dentro de lo que es la distribución de este tipo de energía. ¿Por qué cuida el medio ambiente? En particular, ¿qué hace para Por lo que protegerlo? eso es eléctrico y eso no genera tanta toxicidad como lo hace el gas de petróleo licuado. En su proceso antes de llegar a la casa, no en un tema en particular en la casa. Exactamente. Y cambiar este tipo de producto pues garantiza una eficacia en lo que es el tema de cocinar, ahorra un tiempo dentro de este tipo de cambio que puede haber. María Josefa, ¿qué tal, Miguel? Buenos días. Hay varias preguntas e interrogantes de los televidentes, Daniel. ¿Por qué utilizar utensilios específicos para cocinar en este tipo de aparatos? Yo creo que esa sería una pregunta más directa en el tema de por qué mucha gente se hace esta pregunta de que hay que comprar ollas especiales o utensilios especiales. En este tipo de cocina eso no existe, ya que este tipo de cocinas sirven y se utilizan con lo que tengan con un objeto ferromagnético. Es decir, yo tengo una olla en mi casa, puedo tener un imán y si el imán se adhiere a la olla, pues Por ejemplo, esta olla es del... Esto es de teflón. Este sartén, el sartén de teflón. Sí, exactamente, pero su base es hecha de acero y eso quiere indicar que lo va a ser compatible. No va a ser compatible, es decir, que si tenemos un sartén de ese tipo en la casa, no lo vamos a poder usar. A ver, esto es teflón y su base es de acero. Y el acero sí es contacto ferromagnético y esto sí lo se puede utilizar entonces en este tipo. Exactamente, sí, no hay ningún problema por eso. En cambio, esta olla es acero inoxidable y su base también es de acero. Y entonces también va a ser amigable. Sirve, exactamente. Lo que no es contacto ferromagnético es la olla de aluminio, de vidrio, terracota, de barro. Ese tipo de ollas no van a servir para este tipo de cocina. Mientras tanto las otras sí. Ahora, Daniel, por ejemplo, para mezclar se puede utilizar cualquier tipo de utensilios de madera como en las cocinas tradicionales. Cualquier cocina común y corriente, incluso con el sistema gas. O sea, se va a hacer lo mismo, lo que se reemplaza es la energía. El gas es energía, la electricidad es energía y los dos sirven por igual. Lo que hace la diferencia es su eficiencia que tiene este tipo de cocina, su rapidez, su calidez y su seguridad que representan. Y justamente para probar un poco la rapidez, nosotros hemos hasta instalado una de las... Nunca desayuno ha estado tan casero, tan cerca de la comida en realidad como ahora, gracias a Daniel que nos ha permitido, como dice Joana, instalar para que nuestros amigos televidentes vean un poco cómo va a funcionar estas cocinas. Veamos el funcionamiento entonces, Daniel, ¿qué te parece si empiezas a hervir un poco de agua? A ver qué tanto demora. No importa que se riegue el agua en la cocina, no va a causar algún cortocircuito o algo por el estilo. Yo quiero ver la parte en que ponen la mano y no se queman. A ver, Daniel, prueba. Yo diría que usted, como invitado especial, pudiera hacer esa prueba. ¿Cómo no? Ya, ahí está prendida entonces. Ahí está funcionando esta hornilla de acá. Ya. ¿Cómo sé qué hornilla está funcionando? Sí se oye. Ahí. Porque tengo señalado.
dentro de las 4 hornillas que está funcionando la de aquí. Yo he puesto que funciona esta hornilla de acá. Si yo quiero colocar mi mano aquí, perdón, yo coloco mi mano, tengo un reloj que también es acero inoxidable, entonces coloco mi mano, prendo la hornilla, pongo su máximo nivel. Está prendida la hornilla, pero... Está prendida la hornilla, pero me sale un margen que tiene de error. Esto quiere decir que hay un error. ¿Por? Porque mi mano no es ferromagnética, mi mano no es de hierro, mi mano no es de ya, acero. claro, obvio. Si yo colocara un utensilio que sea de acero inoxidable, como este, o un utensilio directamente como puede pasar, que los niños pueden colocar sus cubiertos, cucharas. Es decir, que no se calienta si no tiene el contacto con el acero. Exactamente. Si no hay el contacto. También es, entonces, es inteligente, ¿no? Protege. Exacto. Este tipo de cocina, como yo les indicaba, tiene sensores inteligentes que reconocen este tipo de sistema. Ahora, yo he colocado sobre la hornilla 2 utensilios que son de acero inoxidable. En teoría, esto debería calentar o debería funcionar. Por favor. A ver. Joana, usted que es valiente. No, nada. Está frío. Está. ¿Por qué no existe no se eso? calentó la... ¿Por qué no se calentó si estamos hablando que también son acero inoxidable? Lo que sucede es que para que este sistema entre en funcionamiento debe haber un contacto en todo el contorno de este tipo de tiene quemador. que proteger todo, Tiene que asentarse, cubrir. tiene que cubrirse, asentarse en su totalidad para que empiece la función. Ahora, Daniel, ¿cuál es el peso que soportan estas cocinas? Si yo quiero poner una olla un poco más grande, más pesada, ¿cuál es el peso que soporta? El peso que soporta mi cocina, este tipo de producto, puede soportar un peso de 300 a 400 libras. No hay ningún problema que yo ponga una olla No hay más ningún grande. problema en la olla de No hay los ningún cangrejos. problema. No. Eso es lo más común que Claro, la gente se pregunta. ¿Y cuánto tiempo? ¿Es el mismo tiempo Ya está hirviendo el agua, María José. de cocción? En- Ya está hirviendo el agua. ¿En cuestión de qué? ¿Cuánto tiempo pasó? 2 minutos, creo. No le he tomado tanto el tiempo. Yo creo que 2 minutos. Claro. Y su tiempo de ebullición es de 2 minutos y medio máximo. Mire. Y por favor, yo le puedo invitar a que usted coja los filos de aquí arriba y me indique si están calientes. Joana. Vamos, a ver. No. No. O sea, está hirviendo el agua, pero la olla no. Ahora, O sea, está... ¿cuál es mire. el proceso de Sí. este tipo de cocina? Que la energía electromagnética no se concentra en el recipiente como lo hace en el gas. En el gas lo que hace es calentarse la olla y luego se calienta el contenido. Mire. Pero qué en cambio en este interesante. caso lo que busca la energía es concentrarse solo lo que hay en el contenido, más no en la olla. Y eso es lo que hace la eficiencia de este tipo de producto. Una de las cosas que también genera inquietud son las instalaciones. En este momento, en cualquier casa del país, ¿puede instalarse este tipo de cocina o se necesita medidores especiales, cableados especiales? Para el cableado de 220 se debe utilizar un cable especial, se podría decir así, un cable número 12, que es el esencial para este tipo de producto. Y a raíz de que pase el tiempo con lo que ya va a comenzar las empresas eléctricas en las principales ciudades, van a tener que colocar un medidor 220 para que este ya tenga un sistema y pueda ya reconocer este tipo de consumo. Porque yo a tener un medidor 110 y tener un sistema 220 también puede representar un cierto margen ¿Y de... esa instalación con ese cableado, cuánto más o menos cuesta? Para una longitud de unos 15 a 20 metros, colocar este cable número 20 y hacer la instalación desde la cometida hasta la parte de adentro, yo le estimo que tendrá el valor de unos $50, $40, porque el cable es un poco costoso, el número 12, pero en sí yo llegué a escuchar que el vicepresidente Glass también se va a preocupar en eso de que donde van a colocar la cocina se va a hacer un cableado donde va a llegar hasta la parte donde uno tiene que enchufar la cocina. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Gracias, Joana, por estar aquí contando, viendo y sobre todo poniendo la mano en lo caliente, que pudiera tener un mensaje metafórico, pero lo vamos a dejar por hoy solo en lo que estamos viendo, sobre todo porque hemos querido a nuestros amigos televidentes mostrarles cómo funciona esta cocina que luce muy noble, luce muy eficiente, Y propuesta segura. y segura sobre todo, interesantísimo, una de las propuestas más interesantes en este sentido que ha tenido el Gobierno Nacional. Gracias a ambos por estar con nosotros. Nos vamos a ir a un corte comercial, amigos televidentes. Tenemos más que contarle, ya volvemos. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com.
La nueva tabla que establece la escala para el tráfico de drogas y la vigencia del Código Penal el próximo 10 de agosto abren una nueva polémica sobre este delito. Vamos mejor con nuestro compañero Jorge Rodríguez, que ha seguido este tema. Jorge, buenos días. A los años que lo tenemos aquí en los desayunos de 24 horas. La semana pasada me tuvo en desayuno, María José, ¿se da cuenta? El problema, amigos, bienvenidos. Sí, bajo las normas modificadas que entran en vigencia en algo más de una semana, una persona que trafique hasta 300 gramos, para dar un ejemplo, de marihuana, 300 gramos de marihuana y 50 gramos de cocaína, estaría dentro de la mínima escala dispuesta en el COIP. Y ni siquiera podría ordenársele prisión preventiva, ya que según el nuevo Código Orgánico Integral Penal, la sanción que recibe es de 2 a 6 meses. Tenemos una recopilación, un informe que hemos preparado para que lo entiendan un poco mejor. Desde el pasado 14 de julio se publicó en el registro oficial una resolución del CONCEP con la tabla de cantidades de sustancias estupefacientes para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala. Disposición que consta en la transitoria 35 del Código Integral Penal. La tabla pretende establecer una gradación de las cantidades y los tipos de drogas que se trafican para que, considerando el total de gramos que estén involucrados, se pueda sancionar el delito según la normativa prevista en el Código Integral Penal, que estará vigente el próximo 10 de agosto. La tabla establece que un tráfico que vaya de 0 a 300 gramos de marihuana se puede considerar de mínima escala. Para que tengan una idea más gráfica, deben de ser hasta 100 de estos paquetes con un peso de 3 gramos cada uno, que en el mercado negro se comercializan a $3, y seguiría siendo mínima escala. La tabla indica también que de 0 a 50 gramos de pasta o clorhidrato de cocaína se considera una cantidad mínima dentro del delito de tráfico de drogas, lo que equivale a que se necesitan hasta 150 de estas dosis, que afuera se trafican en aproximadamente $1 cada una, y aún así, el distribuidor adecuaría su conducta en la escala más pequeña del delito. ¿Están conformes con eso? Nosotros somos obedientes de la ley. Nosotros somos obedientes de la ley. Lo más grave es que el artículo 220 del COIP, literal 1, señala que se sanciona con una pena de 2 a 6 meses a la persona que directa o indirectamente tenga, posea o efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Pero por otro lado, el artículo 534 del mencionado cuerpo legal, en el que habla de la prisión preventiva, se determina como requisito para que un juez la pueda ordenar que se trate de una infracción sancionada con una pena privativa de libertad superior a 1 año. Realmente podrían ser reincidentes en la misma semana. Podría ser, y podrían reincidir también en la detención. Mediante un boletín de prensa, el CONCEP ha defendido su resolución y ha explicado los alcances de la misma. La elaboración de esta tabla considera el principio de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Por esa razón se establecen 4 escalas que distinguen tanto las cantidades como los tipos de drogas y daños sociales. Al gobierno nacional aparentemente le preocupa lo que podría ser un error deslizado en la resolución del CONCEP y eventualmente, explica el gobernador del Guayas, preparan una corrección. Estamos preocupados por esto y los resultados del operativo que estamos haciendo de la revolución preventiva en Guayas van a reforzar esa preocupación. Entonces, pero tiene que haber una corrección. El propio presidente va a dar un anuncio seguramente el día sábado. Jorge Rodríguez, 24 horas. Jorge, sin duda una de las cosas que llama la atención en este reportaje son los sobres, y para que nuestros amigos televidentes puedan tener una idea, cuéntenos, estos sobres, estos vemos aquí, son 100 sobrecitos de marihuana. De 3 gramos cada uno. De 3 gramos cada uno, pequeñitos. 300. ¿Comparado con qué? ¿Caben en una mano? ¿Caben en un bolsillo? En el caso de marihuana no, probablemente una funda como las de supermercado normal para que entren todos los sobres allí, pero estamos hablando de 100 dosis, 100 cigarrillos de estos armados que le dicen en el bajo mundo porros, 100 dosis que pueden salir al mercado. Puede la persona que se ha descubierto con eso identificarse libremente como traficante y entra, va a la audiencia y sale por la misma puerta. No Dicho de otra manera, problema. antes de pasar a presentar a nuestra invitada especial, alguien puede decir con estos 100 sobres en su cuerpo: señores, soy consumidor, déjenme tranquilo, sigo caminando. O ser traficante y mentir, decir que es consumidor y seguir caminando. ¿Eso puede pasar? Sí, o reconocer que es traficante. Probablemente la tabla de consumo es menor, la cifra es menor. En el caso de marihuana estamos hablando de 10 gramos, para tráfico hablamos de 300 gramos. Miren la diferencia, de 100 como consumidor, en la misma resolución del CONCEP de mayo de 2013, a 300. Entonces, en ese rango puedo identificarme como consumidor o como traficante y tengo el mismo trato. No voy a la cárcel.
Son sobres de cocaína, son sobres de marihuana, son sobrecitos de cocaína lo que aparece en esa presa, igual lucen muy pequeñitos, pueden estar escondidos en el cuerpo. ¿Cómo afecta todas estas medidas legislativas a lo que realmente queremos salvar, que es la salud de nuestros jóvenes? Está con nosotros Noemí Rivas, de la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias. Noemí, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo cree usted, de la experiencia que tiene muy cerca de este problema, que una disposición de estas va a afectar a la lucha contra el uso ilegal de drogas? Creo yo que acá lo importante es cómo se da a conocer estas nuevas leyes para que los chicos y chicas no se confundan y no crean que si está aparentemente permitido, esta es una cuestión más bien legal, pero que está aparentemente permitido, que los chicos no crean que no va a provocar daño debido a eso. Y ahí creo que radica mayormente la confusión, sobre todo en adolescentes, porque al ver las leyes de forma superficial, crean en ellos una especie de confusión, pensando que no es nocivo, que está permitido, que está legal, lo cual no es así, y que por lo tanto pueden consumirlo y no les va a provocar daño. Creo que ahí radica como la mayor problemática con respecto a las leyes tal como se están efectuando en este momento. Uno de los propósitos, y creemos que es un propósito noble que tienen las autoridades o que dicen tener las autoridades para redactar un código así, es que la autoridad diferencie el consumidor, que está declarado por la Organización Internacional de la Salud como un enfermo, que es un adicto, el traficante, el microtraficante y el gran narcotraficante. Estas leyes como estas, ¿por qué generan confusión si lo que se pretende es no castigar sobrecargadamente a la víctima, en este caso que sería el consumidor? Una de las razones quizá es la adecuada difusión. Lo otro es que efectivamente hay una diferencia entre el consumidor, el microtraficante y el traficante, el macrotraficante. Sin embargo, también hay una diferencia entre los jóvenes consumidores o las personas que consumen, entre el consumidor experimental, el usador cotidiano y el abusador de sustancias. O sea que incluso en eso nos falta educarnos un poco en el tema, porque no todo consumidor, un consumidor experimental, debe necesariamente ir a un internamiento. Basado en esto también, los pequeños traficantes o los traficantes pueden decir, bueno, soy consumidor y por lo tanto requiere que vaya a buscar tratamiento, y no necesariamente va a ser así. Habiendo tenido en vigencia normas parecidas, en su experiencia usted ha recibido por parte de la policía jóvenes que han sido capturados y que han dicho ser consumidores porque portan con ellos la cantidad mínima para ser considerados como tales. Ha habido el caso de quienes han querido mal utilizar estas leyes. Sin embargo, en la institución a la que yo pertenezco, de la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias, de la Junta de Beneficencia, recibe consumidores que abusan de sustancias, ¿no? Que ya han hecho un abuso de sustancias y por lo tanto requieren realmente ayuda en este sentido. Por lo tanto puede haber una primera intencionalidad, pero no necesariamente se acogen a nuestro programa. Jorge, ¿tiene algunas inquietudes sobre el tema? Sí, una muy puntual. Yo quisiera aprovechar su experiencia para que nos cuente cuán nocivas pueden ser estas cantidades. Leí hace poco que un joven murió con una sobredosis de cocaína de 8 gramos. Las consumió en el transcurso de 24 horas y lamentablemente falleció producto de las consecuencias en su organismo. Si estamos hablando de estas cantidades, en su experiencia, ¿qué vio de lo que le hace la droga, marihuana, cocaína, heroína, a los jóvenes, al ser humano? Todas las drogas tienen un efecto nocivo. No hay una droga que no dañe. Exactamente. Lo que ocurre es que muchas veces los jóvenes, como ustedes lo expusieron, compran en cantidades mínimas y están muy mezcladas en algunas ocasiones y por lo tanto se confían de que esa pequeña mezcla no les hace daño, no les provoca el mismo efecto y empiezan a aumentar, y al haber desconocimiento cambian muchas veces de pusher o de proveedor y la droga también cambia de pureza, digámoslo así, y por lo tanto fácilmente pueden desencadenar en una sobredosis, un abuso de sustancias o en una adicción, como en el caso de la heroína. Aun cuando sean cantidades pequeñas, hacer un uso cotidiano y la característica propia de la droga, que es adictiva, que genera adicción fácilmente, por pequeñas cantidades, vemos ya jóvenes que en el transcurso de 2 meses están ya generando
un abuso de sustancias y también un síndrome de abstinencia cuando paran en el consumo. María Josefa, yo quisiera advertir también algo más. Precisamente dentro del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, que estará en vigencia en unos días nada más, el 10 de agosto, el principio de favorabilidad va a generar que haya personas que puedan recuperar su libertad, que hayan sido sentenciadas por tráfico de drogas y que puedan, aplicando esta nueva legislación, estos nuevos principios, pues recuperar su libertad. Y algo más, quienes estén siendo procesados con la legislación anterior pueden alegar lo mismo y seguir defendiéndose, pero en libertad. Entonces, por todos lados, urge una reforma o una discusión seria y técnica sobre el tema, María Josefa. O por lo menos una aclaración, Noemí, porque el tema de la confusión también nos genera preocupación. Y es lo que nos dice Jorge, amigos, los jóvenes están entendiendo que hay droga legal, que hay una cantidad de cosas permitidas, suponen equivocadamente que no les va a hacer daño, toda droga hace daño según experta, y en toda esta confusión mi pregunta es, ¿ha aparecido en el camino droga nueva, droga que hace más daño? La droga se ha aprovechado de esta confusión generalizada para introducir nuevas modalidades de sustancias. No, la droga en sí no, la droga es una sustancia inerte, pero sí, efectivamente quienes están en el ámbito ilegal a la hora de traficar, efectivamente se las han ingeniado y nosotros como país efectivamente tenemos un antes y después de la heroína, por ejemplo, ¿no? Hay, que es una droga muy nociva, muy adictiva y que genera daños colaterales dependiendo de la forma del uso de la forma del consumo de la droga. Muchos jóvenes a veces minimizan el daño de la marihuana, por ejemplo, cuando están usando marihuana procesada o marihuana con químicos. Por lo tanto, aquella naturalidad, como lo es el creepy o el purple, etcétera, esta aparente naturalidad no es tal porque es una marihuana que tiene más químicos que marihuana en sí. Entonces, efectivamente, hay desconocimiento. Creo yo que cualquiera que sea la ley, que efectivamente muchas veces está para precisamente amparar y no criminalizar al que consume, sino más bien brindarle ayuda, pero debe ser adecuadamente sociabilizada, de tal manera que los jóvenes no se confundan y no se amparen bajo esto creyendo que es algo que no les va a provocar daño. La heroína es una palabra fuerte, ¿no? O sea, son muchos jóvenes muy chiquitos los que ya están en colegio. La heroína está cerca del colegio de nuestros jóvenes. Muy cerca, por lo menos en los datos que nosotros tenemos, están consumiéndolo de manera cotidiana, están empezando muy jovencitos. Un fenómeno que estamos notando es que antes muchos jóvenes empezaban con marihuana, por ejemplo, por esta idea de menor nocividad, y poco a poco iban accediendo a drogas más fuertes o duras, como se las conoce. Sin embargo, ahora tenemos muchos jóvenes que inician directamente con heroína, incluso por el mismo costo, ¿no? Les resulta muy económico. ¿Es más barata? Muy barata. Algunos compran un pase por 25 centavos, 50 centavos, ¿no? Snifan y como hay esta idea de no pasa nada, muchas chicas, por ejemplo, la consumen porque tienen una idea de que van a adelgazar, de cosas como esas, muchos mitos, mucho desconocimiento, y efectivamente el desconocimiento radica también en el daño que hay. Increíble, increíble. Jorge, una percepción que quisiera saber si la puede compartir con nosotros. Cuando en sus trabajos de investigación la policía ha visto con nuevas leyes, cambio de leyes, cambio de norma, cambio de cantidad, ¿cuál es, según usted, la percepción que tiene la policía frente a este tipo de leyes y su lucha contra el tráfico ilícito de drogas, especialmente en los jóvenes y en los colegios? Hay una evidente molestia, María Josefa, y hay que decirlo. Ellos no lo pueden esbozar públicamente por un tema de obediencia, de respeto a la autoridad. Pero ellos saben que su trabajo va a ser mermado, va a ser diluido en el momento en el que una persona que se identifique públicamente como traficante pueda ir a una audiencia y salir el mismo día y probablemente al día siguiente estar parado en el mismo punto vendiendo exactamente las mismas sustancias en las mismas cantidades. Entonces, realmente sí hay una preocupación, sí hay una evidente molestia, pero que reiteramos no se puede hacer pública. Realmente lo que urge es una corrección. Noemí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge, gracias por estar con nosotros. Sí, la semana pasada no más ha estado aquí, ya me estaba quejando en público de un abandono inexistente. En todo caso, mientras las autoridades y los expertos se ponen de acuerdo, no nos queda otra cosa que el amor y la constancia con nuestros hijos y nuestros jóvenes, recordándoles todos los días lo mucho que valen y lo importantes seres humanos que son. Nos tenemos que ir a un corte comercial, ya volvemos.
Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Parecería que finalmente Europa está saliendo de sus crisis, aunque todavía hay algunas economías que con las justas dejaron de caer. Veamos primero España, que parece ser una fuente de optimismo, porque después de la violenta contracción del año 2009 y de la segunda recesión desde mediados del 2011, todo indica que finalmente está creciendo esa economía. Claro que las tasas de crecimiento son todavía pequeñas, pero en el primer trimestre de este año el crecimiento español fue el más alto en más de 6 años. El desempleo en España sigue siendo alto, los problemas no se han superado, pero al menos se ve una luz al final del túnel. Irlanda es otro país con buenas noticias. En el primer trimestre de este año tuvo un crecimiento muy robusto. Y aunque es un país con una economía relativamente volátil, ha tenido 3 buenos trimestres en el último año y los mercados se han tranquilizado muchísimo. Un país que no logra despegar es Italia, que si bien está lejos del desastre del año 2009 y de la larga recesión del 2011 al 2013, su crecimiento todavía es muy tímido y hasta volvió a caer, en poco, pero volvió a caer en el primer trimestre del año 2014, luego de un tímido crecimiento al finalizar el 2013. Muchas gracias.